los componentes del sistema de que vamos a dejar un poco de lado la física, para que descansen un poco. Es un concepto que retomamos nuevamente. Les he dejado un par de lecturas de consulta, no son de tarea. Aparte hay otra que es de tarea, que está en la extranjera. ¿Sí? Ya está disponible desde hoy día, mañana, para que lo resuelvan hasta el próximo fin de semana. Creo que sábado. 7. El mismo 7, ¿no? Sí. Háganlo con calma, con paciencia, vayan traduciendo si desean traducirlo, vayan interpretándolo, pero con tiempo entreguen su trabajo. Es un trabajo a mano. Una foto de escanean y suben en PDF, para que no piensen que sea fácil y que sea de equipo. Por más que sea a mano, no quiere decir que no se deba entender. Es difícil, ¿no? Y acá es egipcia. Con informe. Entonces, Doctores. esfuércense las personas que ya saben un trabajo, que yo les pongo bien escrito, bien calificado. Si el mapa va a ser elegible, su nota también va a ser. Entonces vamos a comenzar hablando sobre los sistemas de resonancia magnética. El sistema de resonancia magnética es todo un complejo de conjunto de aparatos, ¿no? Una combinación bastante compleja que nos va a dar como resultado la obtención de una imagen, pero cada vez se está volviendo más sofisticada, ¿no? Los avances. También se han reducido en cierta forma algunos componentes de tamaño, ¿no? Actualmente, pues, una computadora era todo un gabinete, ahora las computadoras son bastante más pequeñas, ¿no? En ese aspecto, digamos, tanto en tomografía como en resonancia se ha reducido el espacio del almacenamiento, de unos discos, etc. Se podría ver en algunos libros, ¿no? Históricamente. Acá he llegado a ver el estudiante en la década de 90, los discos de las unidades para grabar eran unos discos de cinta magnética, cintas así, discos grandes, ¿no? Cinta magnética, computadoras de la época de la 70, de acá llegaron en los 90. Actualmente ya todo se reduce a una computadora pequeña, memoria de estado sólido, pero el resto de aparataje los hace significante, ¿no? Solamente hemos reducido, digamos, el tema de almacenamiento. Entonces, usualmente los resonadores de los equipos de resonancia se van a clasificar. Hay distintas clasificaciones, ¿no? Pero una de las clasificaciones, digamos, más comunes, más generales, es por la intensidad del campo magnético. Esta intensidad del campo magnético en realidad es la intensidad máxima que tiene el resonador. No es que todo el equipo tiene esa intensidad, sino que en un punto específico llega a esa máxima intensidad, isocentro, ¿no? Del campo magnético. Es decir, que en el isocentro llega a 0.2, a 1, a 2, a 3 o hasta 7 subclínicos. Actualmente ya están autorizados hasta 7 pesas subclínicos, ¿no? Y la clasificación, digamos, va a equipos de bajo campo, 0.3, 0.4, ¿no? Equipos de campo medio, 0.5 hasta 1. Por encima de eso, que en realidad ya arrancan a partir de 1.5, digamos, fabricación comercial, pues no hay equipos de 1, 2, 3, 4. Y los de 1 ¿no? Y es más, los de 1 ya no se producen. Ya no hay producción de equipos de 1. Se han producido hasta unos 10 años por ahí. Había equipos todavía de 1, no sé, a menos acá en el país, y las compañías ya no venden esa computación. Ese campo ya han saltado al 1.5, que ya son equipos de alto campo. El 1.5 se ha saltado al 3, ¿no? Que es el doble, ¿no? Y hasta esa intensidad de campo son los equipos que están instalados en nuestro país, que hay disponibles en algunas sedes de repente, no les digo que en todas, en algunos sí, en algunos no, y en el resto de repente habrá equipos de 1.5. Tipos de configuración abierta, creo que en ninguna de las sedes hay, todos son equipos, o sea, de bajo campo creo que ninguna, por ahí de repente tengan algún
en alguna clínica, no sé, pero la mayoría de todos son de 1.5 o de 3. ¿Ya? Ahora, mayores a 7 tendas ya no se suelen utilizar en uso clínico, pero sí se están utilizando en investigación. Hay equipos de 14 tendas, 11 de 14, que se están utilizando en investigación, ¿no? Y se están haciendo imágenes, sobre todo en el área de la neurociencia, investigando, y de repente en un futuro, en algunos años, en uso clínico y sobre todo lo utilizan en investigación. Ahorita hay equipos de esos de 11, 14 que están utilizándolos de forma experimental todavía. No tienen licencia para ser usados de forma masiva. Es más, los equipos de serie pequeñas por lo general están instalados en centros especializados, ¿no? Institutos especializados generalmente de neurociencia. No es que estén así para hacer de todo un poco, no. Son en muy pocos centros, ¿no? En Inglaterra, Alemania, Japón, poquitos. No son muchos los que están instalados a nivel mundial. Hay algunas cuantas decenas. En cambio, el resto de equipos hay miles, ¿no? Centenas. ¿Okay? Bueno, entonces, de hecho, en cuanto a lo que digamos, panorama general de qué equipos son. Pero vayamos a los componentes. ¿Cuáles son los componentes que tiene un sistema de reconocimiento? En general, son muchos componentes, pero en macro, digamos, tenemos un componente principal que es el imán, ¿no? Que es el que le va a dar justamente esa intensidad de campo del tiempo, que sin él no sería necesario, no sería posible hacer todo el proceso para tener las imágenes, ¿no? Sin campo magnético no tenemos cómo alinear a los protones, ¿no? Y todo lo que sigue después. Lo primero necesitamos un campo magnético. Es una condición, digamos, elemental para poder hacer todo lo que sigue después de la resonancia. Luego tenemos el sistema de gradientes de campo magnético, es un sistema de bobinas que permite variar este campo magnético en las distintas direcciones, en los tres ejes, digamos, los tres ejes cuerpo humano, ¿no? Que son perpendiculares a los planos, igual en esas tres direcciones, y incluso en planos se puede variar el campo magnético. ¿No? Y luego tenemos el sistema de RF, de radiofrecuencia, que es el que se encarga de emitir las ondas de radiofrecuencia, administrar la energía para que los protones, o sea, de baja energía, adquieran energía y pasen a la de energía, ¿no? Para poder luego liberar su energía y hacer justamente esta emisión de señal para poder producir las imágenes, ¿no? En resumen, digamos. Este sistema de radiofrecuencia cuenta con sistemas de emisión de ondas electromagnéticas, también con un sistema de lectura de señal, ¿no? Lectura de señal, donde se va a poder recibir justamente esta liberación de energía de los protones. Y por último, todo un sistema informático, ¿no? Que une todos estos componentes para poder hacer la comunicación entre ellos, ¿no? Computadoras, sistema de reconstrucción, convertidores análogos digitales, todo un sistema de red informática, ¿no? Con lo cual justamente se comanda todo este equipo y se interconecta todos los componentes para que trabajen de forma unificada en una sola cosa, ¿no? Hay muchos elementos los que intervienen para formar el equipo. Entonces, en resumen, vamos a tener estos cuatro grandes componentes y vamos a encontrarnos principalmente de los tres primeros, digamos. El sistema informático obviamente es un sistema de red que comunica uno, pero los tres componentes primeros. Vamos a comenzar con el imán. El imán es el componente más caro del equipo en realidad. Más caros. Aunque ahora ya se están haciendo versiones un poco más ahorrativas, más ecoamigables, ¿no? Que consumen menos materiales, ¿no? Cuidan el medio ambiente. ¿Por qué? Porque vamos a tener tipos de imanes, ¿ya? Vamos a tener imanes que son permanentes. Un ejemplo de imán permanente. ¿Ustedes conocen imanes? Sí. Un ejemplo de imán permanente.
El que le dan en la pizzería, la tarjetita que la pegan en la refri. De ¿Ese refri. es un imán permanente? Ah, El de las frutitas que compran en las artesanías, en el mercado y lo pegan en la refri. Todos esos imanes que no necesitan nada, que de por sí se tienen la fuerza de atracción, ya sean juguetes, accesorios, joyas, etcétera, imantadas, todos son imanes permanentes. Pero no permanentemente están imantados, tienen esta fuerza de atracción. Pueden ser de neodimio, pueden ser de cadmio, distintas aleaciones, ¿no? O simplemente de hierro que ha sido imantado al calor, con algunas condiciones, y estos imanes permanentes en tamaño gigante se han utilizado para generar campos magnéticos. Pero, como eran placas de hierro unidas sobre metal, unidas, ¿no? Una a otra superpuestas, estas llegaban a producir una fuerza no muy alta. Y son los imanes que se utilizan todavía para los equipos de bajo campo. Equipos de 0.3, 0.2, hasta 0.4, por ahí, 0.3. Están hechos con imanes permanentes. Estos imanes están activos todo el tiempo y no necesitan, son independientes de la corriente eléctrica, de algún sistema de refrigeración. Los imanes son permanentes, no necesitan ninguna alimentación de energía, nada, son permanentes y lo que sí no generan un campo más allá de lo que no se pueden modificar, subir o bajar, son tal cual. Se puede de repente nivelar, homogenizar, pero volverlos más allá de lo que da su capacidad no se va. Entonces son imanes. Los otros imanes que se han utilizado son los resistivos. Los resistivos son los que alguna vez ustedes repiten en el colegio, en algún curso de ciencias, de física, de electromagnetismo, han utilizado un clavito con una pila, un cablecito que le da vuelta al clavito y cuando ponen la pila se vuelve imán y cuando sueltan desconecta se da un imán. Pero es un electroimán, es el principio más sencillo, que se genera por el paso de la corriente eléctrica, ¿no? A través de una bobina. La bobina es un cablecito empleado. Estos imanes resistivos, ¿no? También se han utilizado, pero generan calor. En un clavo no genera calor, aunque la pila dice también. Pero imagínense que es una gigante. Entonces, genera mucho calor. Y por último tenemos los imanes superconductores, también son electroimanes, pero en este caso el material que se utiliza es un material superconductor, de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Y estos, digamos, no necesitan ser alimentados permanentemente, continuamente por energía eléctrica. ¿Por qué? Porque estos están hechos con un material que no tiene resistencia al paso de la corriente. Por eso no son resistivos. Son electroimanes, pero con un material que no es resistivo, que es superconductor, y los materiales superconductores tienen una propiedad particular que permiten el paso de la corriente sin resistencia. Entonces basta con energizarlos una vez y luego la corriente sigue circulando de forma perpetua mientras se cumplan las condiciones de superconducción, ¿no? Es una particularidad especial de algunos materiales. Entonces, la intensidad que van a tener estos campos magnéticos se mide por lo general en Gauss, o en teslas. Hay una equivalencia entre los Gauss y las teslas, ¿no? Gauss, mejor dicho, la tesla equivale a 10.000 Gauss. Son unidades de inducción electromagnética, y más o menos como un dato, el campo magnético de la superficie terrestre medio Gauss. Medio Gauss. Entonces, campo magnético que se utiliza en los equipos, por ejemplo, de una Tesla es 10.000 Gauss, sería unas 20.000 veces, ¿no? El campo magnético de la superficie terrestre. Ahora, ¿eso es peligroso? Sí, es peligroso dependiendo por qué materiales uno accede a este campo. Entonces, les decía, el Tesla es una unidad de inducción magnética, ¿no? Y esto se mide, está expresado en el sistema de unidades, viene a ser más o menos se define como la inducción magnética que se reparte sobre una superficie de 1 metro cuadrado, más o menos, imagínense, 3 por 3, más o menos cuadrado, y que produce un flujo magnético de 1 T, ¿no? O menos que es igual a 1 kilogramo por segundo, a la menos 2 amperes a la menos 1 kilogramos por coulomb por segundo. ¿No? También
puede ser definido como la inducción campo magnético con la fuerza de un newton sobre la escala de un Ford, ¿no? Que se mueve a una velocidad de 1 metro por segundo. Este tipo de inducción magnética, ¿no? O densidad de flujo magnético es el que equivale a 1. Entonces, si esto habla de ejerce fuerza de 1 newton, ¿no? Una carga y se mueve a 1 metro por segundo, y en un segundo va a traer un objeto, ¿no? 1 metro, y de repente está más rápido dependiendo también del volumen, tipo de material del objeto, del volumen del objeto, así que en este rango de campo magnético, y en realidad en cualquier rango, dependiendo la fuerza de atracción, vamos a tener se acercan dos imanes, llega un momento donde uno lo jala al otro, o acerca un metal a un imán, una aguja, un clip, ¿no? Lo llega a acercar rápidamente. Esto en un equipo grande va a generar un objeto más grande. La más masa de atracción tenga el objeto, más rápido puede ser atraído por él, con más fuerza. Entonces, los imanes permanentes, vamos a ir más o menos dando ejemplos, fueron los primeros en ser producidos. Cuando se desarrolló históricamente la resonancia magnética, ¿no? Ahora hay toda una historia de los equipos de resonancia, ¿no? Se hicieron equipos, pues, eran unas cosas así, monumentales, ¿no? Gigantes, ¿verdad? Y estos equipos eran hechos con imanes permanentes, grandes, donde entraba todo el cuerpo del paciente, ¿no? Y fueron fáciles de producir de cierta forma, no tan caros. Utilizaban material ferromagnético, utilizaban estructuras de hierro en forma de C, como tiene el diagrama, ¿no? Y era una generación de campo magnético permanente, es decir, que no necesita que sea alimentado con energía, como los electroimanes. ¿No? Un ejemplo de esto es este que veo acá. Es un equipo, ¿eh? Tiene una forma de ser un poco distinta, porque a los lados tienen unas columnas, ¿no? Ponerte lo que conecta el equipo y son como dos tambores. Y estos equipos, digamos, tienen, ¿no? Digamos, una particularidad que permite que el paciente tenga una mayor apertura. Para algunos pacientes con problemas de claustrofobia, de ansiedad, puede ser un poquito más amigable que meterlos a un túnel. Y más se parece a una cápsula o un nicho de estos cuarteles de cementerio, ¿no? No meten un agujero y piensan que no va a salir. Un poco de resistencia a entrar a los equipos cerrados, ¿no? De la otra construcción. Entonces, en estos equipos puede ser un poco más manejable, pueden ser un poco más colaboradores, ¿no? Pero el campo magnético que se genera en estos equipos es bajo. ¿Qué quiere decir eso? El campo magnético, cuando es bajo, la diferencia entre los protones paralelos y antiparalelos es pequeña. A medida que aumenta la intensidad del campo, la diferencia entre protones paralelos y antiparalelos es mayor. ¿Qué me da esa diferencia? Me da el vector de magnetización. ¿Y ese vector de magnetización en qué se traduce? En la intensidad de la señal que yo voy a tener para hacer las cosas. Menos vector de magnetización, menos intensidad de ese vector, imágenes con menos señal, imágenes con más ruido, imágenes un poco más limitadas, menos resolución espacial. Si quiero forzar la resolución espacial, me sale más ruido y ya no veo nada. En cambio, los equipos que tienen más intensidad de campo, esa diferencia de protones paralelos y antiparalelos más incrementada, más notoria, y por ende tengo un vector de magnetización más grande, ¿no? Más señales. Esa mayor cantidad de señales me permite hacer imágenes con mejor resolución, puedo hacer cortes más finos, de repente sin perder tanto la calidad de la imagen, ¿no? Me da mucho más herramientas, digamos, me da un soporte mayor para tener imágenes. ¿No? Por eso que están experimentando ahora con 7T, 14T, porque están tratando de ver hasta las cosas más finas de estructuras, ¿no? Microestructuras ya del cerebro, ¿no? Cada vez están acercándose, ya no están viendo los vasos, son cosas muy pequeñas, pero muy pequeñas. Pero les voy a mostrar un ejemplo, ¿no? Se está llegando.
puede decir que la definición comparada con 0,3. Luego tenemos los imanes resistivos. Los imanes resistivos ya son electroimanes. Estos se usan en segunda instancia después de los permanentes. Tienen un campo magnético generado por el paso de una corriente eléctrica, ¿no? Que alguna vez han hecho la situación. Tiene un núcleo que puede ser de hierro o de aire también. De aire, aunque cuenta con una bobina de alambre extenso, y generan campos magnéticos aproximadamente hasta 0,3. Quiere decir que con esto tampoco se puede dar gran solución para tener equipos de, digamos, campos magnéticos altos. Fue algo similar a lo otro, ¿ya? Y más bien consumían corriente eléctrica, ¿no? Y también se metieron en otro problema que era el sistema de recirculación, ¿no? Porque generaban gran cantidad de calor. Ya ustedes saben que hasta con la pila se calienta y también para la escala, tener una gran cantidad de calor que circula por la corriente de la bobina, ¿no? Entonces se necesitaba refrigeración con agua, ¿no? Y con ajustes llegaban a 0,15 o hasta 0,3, ¿no? Y la potencia crece con el cuadrado de la intensidad de corriente. Yo quería subir la potencia al doble, tenía que subir la corriente al cuadrado. Más gasto de energía, ¿no? Pues salía muy caro. Se hicieron un tiempo, pero salía muy caro, generaba mucho calor, consumía mucha energía. Entonces un imán, por ejemplo, de 1,5 voy a necesitar una potencia un poco grande para poder generarlo, ¿no? Con problemas de refrigeración, de energía, ¿no? Impensable. Lo que se hicieron llegaron hasta 0,3 más o menos, no, ya no se siguieron produciendo, ¿no? Porque estuvieron básicamente en la etapa inicial, ¿no? Y no se trabajaron más. Entonces los permanentes se han quedado, pero con bajo campo, no generan mayor gasto y luego se optó por los imanes superconductores. Imanes superconductores también son electroimanes, pero la diferencia es que el material que se usa para el paso de la corriente, a diferencia de este que utiliza una bobina de cobre, ¿no? Ustedes saben que el cobre tiene cierta resistencia, entonces desconectan y se va la corriente, porque hay una resistencia. Aquí tenemos una bobina fabricada con una lesión metálica superconductora, ¿no? Una lesión metálica superconductora, por donde se hace pasar la corriente, ¿no? Tiene forma de túnel en espiral, ¿no? Y su máxima intensidad está en el centro, el mismo a lo largo del eje del cilindro. En la parte central de la bobina, aquí se logra su máxima intensidad, que vendría a ser lo que ahora es el centro, y en ese lugar se va a lograr esa máxima intensidad que se describe en la característica. De 1.5 es 1.5 en ese punto, no es en todo el túnel, es en ese punto, nada más, toda la sala, mucho menos. En ese punto, y a medida que uno se aleja de ese punto, ¿no? Se va disminuyendo la intensidad de campo y se forman, digamos, líneas de campo magnético. La configuración más o menos debe ser como esta, pues ¿no? Y dentro de lo que es la superconductividad, ¿no? Vamos a ver sobre algunos materiales, algunos metales o materiales cerámicos. En este caso se suele usar una aleación de nioyo con titanio, o nioyo con estroncio, o vanadium con caudinio, ¿no? Vamos a usar el nioyo con titanio. Pero esta propiedad, esta característica de la superconducción solo sucede cuando este material está sometido a una temperatura muy, muy baja, cercana al cero absoluto. ¿Qué es cuánto? ¿No? 0 Kelvin, 7 Kelvin, o sea, menos 200 y pico grados centígrados. Muy, pero muy frío. ¿Sí? Muy, pero muy frío. Entonces, para lograr a esto más frío que el hidrógeno también. Entonces, para llegar a estos niveles de superconducción, se van a necesitar unos refrigerantes, ¿no? Que logren bajar la temperatura. Si este material no está en esa temperatura, no va a tener superconducción, por ende no se va a poder mantener el campo magnético, ¿ya? Salvo que lo estén alimentando con energía constante. Pero en este tipo de equipos lo que se hace es, una vez que se logra esa
esa temperatura de superconducción se alimenta con energía, obviamente se le llaman la carga energética, ¿no? La carga de magneto, ¿no? Vamos a cargar el magneto con unos electrodos, transmiten la energía necesaria, ¿no? Y ya tienen todos unos valores estándar, digamos, ya según el tipo de campo magnético, cuánto voltaje, cuánto amperaje le van a aplicar al equipo, a la bobina. Y una vez que se logra digamos, esta cantidad necesaria de energía, se desconecta, como el equipo no ofrece resistencia, la energía sigue circulando, porque no hay resistencia. No necesita seguir alimentando. Es una cosa así media de magos, pero el equipo sigue teniendo campo magnético mientras se mantenga el solenoide a temperatura baja. Entonces aquí lo que vamos a cuidar es el sistema de refrigeración. Ese es el punto que hay que cuidar en estos equipos componentes o superconductores, ¿no? Entonces, en este caso, va a tener baño de helio líquido, más o menos están a 4 Kelvin, ¿no? Y algunos también tienen un baño de nitrógeno líquido. ¿Sí? Se utiliza, como le dije, la corriente por algunas horas hasta lograr la estabilidad deseada, lo que viene a hacer la carga, luego se desconecta. Se desconecta y el equipo sigue energizado, está el campo magnético activo, y mientras se mantenga el equipo con su baño de helio líquido, no va a pasar. Para que este baño de líquido se mantenga, ¿qué necesitamos? Que el helio se mantenga líquido. Para eso va a haber todo un sistema de circulación del helio y licuefacción del helio. A ver, algo así como ahí en los refrigeradores que todos tenemos en casa, ¿no? Hay un gas que con un motorcito se hace circular para que enfríe todo. Después, cuando otra vez se calienta y se apaga el motorcito y después se calienta, otra vez el motorcito hace que todo se enfríe. Algo similar, pero con el baño de helio. Pero en este caso, no es que se apague y se prende. Acá el motor está permanentemente encendido. Si se apaga, el helio comienza a vaporizarse. Comienza a volverse gaseoso. Y si se vuelve gaseoso, sube la presión de todo el ducto donde está y puede hasta reventar. Puede haber una explosión por aumento de presión o simplemente comienza a escaparse por algunas punturas, por algunas zonas de unión y comenzamos a perder. Y se puede ir perdiendo poco a poco hasta que se llega a un nivel donde ya no hay helio, no hay nada que enfríe, ¿no? Entonces, estos sistemas, ¿no? Pueden tener una desviación mínima, lo que llaman que es una pérdida resistiva minúscula por imperfecciones en las uniones de dos hilos, etc. Aunque actualmente se utilizan ya sistemas que tratan de reutilizar el helio de una manera eficiente, que tienen cero pérdida, tienen cero emisión de helio y se mantiene siempre el equipo refrigerado, siempre y cuando no haya un accidente o bueno, algún evento que impida que funcione pues, todo el sistema de refrigeración. Entonces, estos imanes superconductores generan campos magnéticos de hasta 730, bueno, incluso médicos en investigación hasta un poco más, ¿no? Tienen materiales para disipar el calor del sistema. Los criógenos están hirviendo permanentemente, pero nuevamente están siendo refrigerados. Hay todo un sistema de ductos que viene a ser el criocompresor, ¿no? O compresor de criógenos, en este caso de helio. Hay también un sistema de refrigeración de agua que enfría el compresor, no el equipo, pero sí enfría el compresor, porque el compresor trabaja para... El compresor es como el motorcito de la refrigeradora, que hace circular el helio. Pero ese compresor, como se calienta tanto con el helio, necesita una refrigeración para ese compresor. Hay un sistema de agua fría que refrigera el compresor. Es un sistema lo que llaman el chiller. Chiller es en inglés un refrigerante, son sistemas de refrigeración de agua fría. Entonces, hay otro sistema que es el chiller, que es un sistema de agua fría, que es como un radiador gigante que utiliza agua para enfriarla. Y ese chiller enfría el compresor para que pueda trabajar de forma óptima. El compresor enfría el helio. No es que entre agua al sistema, el agua es para el compresor. El compresor enfría el sistema. Si falla el compresor, podemos estar en peligro con el, ¿no? Algunas horas puede estar sin pasar nada y no se debe utilizar. Y ya luego de
de algún tiempo, de un día, 2 días seguidos de reactivarse, eso subir la presión con exponencial. Igual, si falla el chiller, ¿qué pasa? Si falla el sistema de agua fría, el compresor se para, deja de trabajar, porque no le llega agua fría. Si no le llega agua fría, me lo caliento, mejor me apago. Ya tiene un sistema de llaves termosensibles que se paran automáticamente si algo no funciona. Entonces, separo eso, igual, ¿no? Entonces son las fallas más comunes que falla el chile es el mismo compresor. Entonces, son diseñados así como para vivir eternamente varios años, sin parar, sin necesidad de mayor mantenimiento, salvo que por ahí, bueno, suceda algo al respecto, ya muchos cortes de luz, ¿no? Que queme algún fusible o algo. Pero en general son máquinas muy resistentes, ¿no? Y los chiles también, pero a veces por las condiciones los centros, ¿no? No los quieren o no los tienen ambiente adecuado, porque los chiles también lo ponen a la intemperie, pero no bien protegido, o a veces no les llega la suficiente de agua, o a veces no reciben mantenimiento, que están programados los mantenimientos cada, no sé, 3 meses o 6 meses, y no hay contrato y no les dan mantenimiento necesita que renueven constantemente agua de enfriamiento, que revisen que las aspas de los radiadores estén bien, por ahí algún fusible, un termostato, algo que deja de funcionar y hace que todo. Y también el chile tiene también compresores que enfrían, ¿no? El agua, ¿no? Es todo un sistema de refrigeración, una cadena de refrigeración que va desde el chile hasta el magneto, ¿no? O al revés, y mantiene justamente la propiedad de superconductor, ¿no? Antiguamente, acá en el equipos rellenados cada 6 meses, antiguamente los equipos perdían un porcentaje mínimo de cada 6 meses había que estarlo rellenando. Actualmente ya los equipos son de cero pérdidas, pero sí hay que cuidar el sistema de. Y más o menos haciendo un pequeño corte, digamos, cómo es que está constituido desde el punto de vista de refrigeración. Entonces vamos a tener varios componentes como la antena de RF, luego tenemos el sistema de gradientes y aquí recién tenemos la bobina electromagnética, ¿no? Y todo esto está con secciones que tienen helio líquido, ¿no? Acá en el punto celeste hay líquido, para mantener todo ese sistema de la bobina principal en el campo magnético en condiciones de superconducción, o sea, una temperatura bastante. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Queda claro cómo funciona, digamos? ¿Por qué tenemos todo un sistema de refrigeración completo? A veces no vemos todo ese sistema, ustedes van a ver el equipo y por ahí una chimenita nada más que no van a ver de una manera y tal. Pero detrás hay toda una sala técnica con toda una serie de gabinetes y mangueras que entran y salen para mantener frío. Luego vamos a ver que este campo que se ha generado no necesariamente es homogéneo, perfecto. Va a tener que realizarse algunos procedimientos para homogeneizar, ¿no? Para hacer que en el centro haya 3 teslas, ¿no? Que esto vaya decayendo de forma homogénea, ¿no? Y para esto, ¿no? Se van a realizar unos procedimientos de nivelación, también llamados en inglés shimmy, o nivelación del campo magnético. Esta nivelación o shimmy, ¿no? Se va a hacer al inicio cuando se instala el equipo y después se van a hacer unas nivelaciones ya durante los exámenes que son automáticos. Entonces, para lograr que este campo sea homogéneo, ¿no? Podemos hacer un shimmy que puede ser activo. El shimmy pasivo consiste en hacer una nivelación en la instalación del campo magnético. Cuando se ha activado el campo magnético, se hace una nivelación a través de un proceso manual que consiste en colocar pequeñas piezas de hierro a lo largo del recorrido del túnel
imán, ¿no? Y de esta manera, como las piezas de hierro deforman el campo magnético, entonces, en este caso va a ser para homogeneizar, ¿no? Tienen ubicaciones específicas donde ponerlas. Esto es un trabajo de ingeniería, ¿no? Un poco manual, puede durar un día, 2 días, 3 días, no solamente eso, hasta que logren que el campo esté homogéneo. Y lo van midiendo con unos aparatos exactamente que en cada punto tengan la intensidad de campo deseada para que eso esté homogéneo y tenga pues, una forma apropiada para poder luego generar digamos, la homogeneidad del trabajo, ¿no? Entonces, esto se va haciendo, ¿no? Con unas piezas metálicas que van contenidas en unas rieles, ahí ven lugares donde están las flechas, ahí en realidad van unas rieles, ¿no? Siendo una riel, y esto que está aquí son piecitas de metal que están atornilladas en puntos específicos, en lugares específicos. Una riel es un montón de agujeritos y ahí se va atornillando piezas. Eso entra y viene cuántas rieles son alrededor de todo el. Es un proceso manual que es necesario, ¿no? Entonces, se calcula, ya sea todo con un programa, y hace cálculos, es parte de ingeniería, es un proceso lento, difícil, artesanal, pero eso se hace sí o sí al inicio. Esa es la nivelación pasiva y que va a ser una nivelación, digamos, permanente, ¿no? Para ese equipo. Swap de nacimiento. Luego tenemos la nivelación activa. Esta otra nivelación ya no se hace con las rieles, ya no. Esto es un proceso que se hace durante los estudios, ¿no? Dependiendo qué estructura vamos a explorar, queremos homogeneizar esa zona del campo magnético. Por ejemplo, no todas las estructuras son centrales. Lo ideal es que todas las estructuras que nosotros vamos a explorar estén en el centro del. O sea, no solo el centro a lo largo, sino el centro posterior, el izquierdo, o sea, centro. Pero hay estructuras que son más anteriores, más posteriores, más a la derecha, más a la izquierda. Por ejemplo, un hombro, derecho o izquierdo, nunca va a quedar en el centro. Un derecho estrecho, más que sea de 70 centímetros, y va a quedar a un lado. O si queremos, por ejemplo, hacer la columna vertebral es más posterior, ¿no? No está en el centro necesariamente. La camilla no sube más, es un poquito, la suba a la hora. Está en un nivel fijo y más o menos está pensado que a partir de ahí hacia adelante está toda la zona de exploración. Entonces la columna queda un poco más posterior. Y así distintas estructuras, una rodilla de un lado, una mano de un lado, etc. O una cadera, por ejemplo. No pueden mover más allá de la cadera, el paciente ahí nomás ya está al borde, llegando al extremo del túnel, ¿no? Entonces, en este caso, lo que se va a hacer es una nivelación activa. Cuando se realiza el estudio, se le pide al equipo que homogeneice esa parte que se va a explorar, esa zona donde está la estructura, que no necesariamente está en el centro, ¿no? A un lado, y con un sistema con las mismas bobinas de gradiente de campo magnético se logra hacer esta homogeneización previa al resto del proceso que se programan para obtener la señal. Entonces, esto es una opción, en algunos incluso hay una opción como automática, que se llama AutoSheet, o también se puede hacer de forma manual y no ubicar, ¿no? Con box de volumen, qué zona es la que yo quiero de forma manual. De forma automática es que lo pone en el centro o lo que tú más o menos pones en el centro. No pone exactamente la zona que quieres homogeneizar para el estudio. Si no, ¿qué pasa? Si no, la imagen sale un poco con la señal no muy homogénea. Para un lado hay más señal, para otro lado hay menos señal, porque no se ha hecho eso. O sale, digamos, con una señal muy pobre, ¿no? Producto de la falta de homogeneidad. Sobre todo en algunos tipos de señal. Hay algunos tipos de imagen que no se afectan con esta nivelación, digamos, comillas, pero que sí son muy, pero muy generamos. Dejamos de lado la nivelación y ahora vamos a ver el blindaje, el shielding, sí, también. El blindaje, ¿no? No es como el blindaje para rayos X, que es un biombo, un mandil,
Es un blindaje de campo magnético, ¿verdad? Y que se suele realizar para evitar que el área de influencia del campo magnético sobrepase más la sala de examen. Este shielding es pasivo, blindaje, se puede hacer con placas de metal, ¿no? Ferromagnético, pero tendría la contraparte de alterar la movilidad del campo magnético. Pues, láminas o barras de hierro, al imán, ¿no? Pues, shielding pasivo, pero lo que se suele hacer también es que esto casi un poco lo he visto que dan placas así de metal con metal. Ponen para limitar el área. ¿Por qué? Porque de repente en el área contigua hay equipamiento que puede estar afectado por el campo magnético. Entonces, por mucha razón tiene que haber shielding pasivo. Pero si de repente no hay aparatos de soporte vital en el sistema, estar aislado, o sea, acostado no tengo una UCI, de repente baño, pasadizo, etcétera, no, de repente no se hace. Pero lo que sí tenemos luego es un shielding activo. Dentro de los componentes de imán, ¿no? También hay unas bobinas que van en contra del campo magnético, ¿no? Porque si la corriente yo lo genero en un sentido, campo magnético, pues si yo genero un campo magnético, pues, otra bobina generando el sentido de la corriente eléctrica en el sentido contrario, es un campo que se opone al otro. Entonces se hace con esto, ponen acá, internamente está el campo principal, la bobina principal, y externamente hay otras bobinas un poco más distanciadas, obviamente, y que van a ayudar a que ese campo esté más contenido. Entonces, esto se coloca en la instalación, ¿no? Aparte ya del diseño de la funcionalidad, ¿no? Entonces se activan unas bobinas adicionales que se sitúan externamente al campo magnético. Todo eso está dentro del campo y dentro de eso sobre la casa, ¿no? Y estas bobinas secundarias, ¿no? Por fuera de la bobina principal, la corriente siempre opuesta, va a predominar obviamente la bobina, externamente predomina la secundaria e internamente predomina la bobina principal. ¿Dónde vamos a colocar la corriente? Dentro del túnel, ahí va a predominar la bobina. Pero externamente se resta con la otra, ya no genera. Lo que nos interesa es que haya campo dentro del túnel. Y por último, entonces dejamos ahí el tema del shimmy y shimmy, liberación y unidad. Ahora vamos a hablar del sistema de gradientes. Ya tenemos nuestro campo magnético homogéneo, ¿no? Ya sabemos que funciona, ¿no? Ya sabemos que se mantiene estable. Y luego tenemos el sistema de gradientes. El sistema de gradientes, en realidad, ¿no? Es una bobina también, pero va a tener otra función. El tipo de resonancia está lleno de bobinas. Escuchar ese nombre continuamente. Bobina tal, bobina tal, bobina tal. Entonces, el sistema de gradientes está conformado por bobinas, ¿no? Y su función es variar el campo magnético. Ahora, lo hemos hecho homogéneo, no lo que variar. Lo variamos en una magnitud cualquiera a lo largo de una distancia y lo vamos a hacer en los tres ejes, ¿no? Entonces, en resonancia magnética, estos gradientes van a ser variación del campo magnético y se produce activando unas bobinas, ¿no? Que van a estar alrededor del túnel o del túnel, simplemente es un cilindro que contiene estas bobinas, ¿no? Son mechas de cobre y va a sumarse el efecto que hace esta bobina en un campo con el campo principal y el resultado va a ser un campo magnético variable o diferente en cada punto. Va a crear justamente gradiente de campo magnético. Gradiente es una variación. Vamos a tener por un punto hay una intensidad de campo, en otro punto va disminuyendo en sentido o aumentando también. Y eso se puede hacer en los tres ejes, ¿no? Tres direcciones. Físicamente son algo así, los cilindros y todo esto que ven aquí con la ruta del cobre por donde circula la corriente. Son tres bobinas que están las tres adosadas juntos en este cilindro, ¿no? Por eso hay varias líneas ahí. Y vamos a, esta variación siempre es lineal, y se puede hacer de las dimensiones.
puede ser, si ustedes toman como referencia al túnel o al paciente, digamos, fíjense que el paciente entra en decúbito supino al túnel, puede hacer la variación a lo largo del eje vertical del paciente, ¿no? Que sería que va a afectar, digamos, cortes transversales, pueden hacer la variación en el eje antero-posterior, que va a afectar los cortes coronales, ¿no? Voy a tener distintas intensidades para cortes más anteriores, o en el eje lateral o transverso, que va de derecha a izquierda, ¿no? Vamos a hacer, puede tener distintas intensidades de campo moviendo del lado derecho y para la cortes verticales. Pero en general, para todo, porque no solamente selecciona el corte, sino vamos a ver otras cosas. El sistema de gradientes justamente producido en desarrollo histórico, ¿no? Por Peter Paul Lauterbach, ¿no? Allá por el año 70 y eso es lo que hizo posible que la resonancia magnética pueda verse en imagen, porque hasta antes de eso todo lo que se sabía eran solamente cambios, tiempos de relajación medibles, pero sin imagen, solamente en parámetros de espectroscopía, de curvas, no se tenía imagen. Recién con la introducción del sistema de gradiente campo magnético se pudo obtener imagen, porque recién con eso se puede codificar la señal. Por esto recién se puede saber de qué punto espacial viene una señal. En cambio, antes se sabía en conjunto. Tiene un paciente sano y uno con cáncer, decía, el sano tiene tales valores, el cáncer tiene tantos valores, ha variado en general el tejido detectado. Pero no sabíamos exactamente la forma, la morfología, porque no era un método que obtenía imagen, ¿no? Cada manera obtenía solamente valores de tiempos de relajación, ¿no? De imagen. Recién con la introducción de este sistema de gradientes se puede obtener. Si esto falla, no podemos obtener como nos dice. Tenemos que dejar de. No nos permite nada. Sea cual fuera, pero los tres funcionan a la vez. Entonces, con esto vamos a poder seleccionar cortes, codificar la fase y codificar la frecuencia, ¿no? Así como también la detección de los ecos en determinadas secuencias de pulso, ¿no? Que este sistema de gradientes va a ser muy útil. Entonces, lo que crea es una variación del campo magnético. Sin gradiente, vemos acá las líneas paralelas, y cambio con gradiente, acá son un poco más separadas, acá se ajustan. Es decir, que varía el campo magnético en ese sentido. En ese sentido, es un eje vertical que comúnmente en la nomenclatura vendría a ser el eje Z, que va a lo largo del tubo. Entonces, estas bobinas son de tres tipos, mejor dicho, están en tres son tres pares, por así decirlo. Se ajustan en el sentido coaxial en la parte central del, ¿no? Es un cilindro que va metido ahí alrededor del túnel y van a crear gradientes a lo largo del Z, X, y el eje Z es el que va a lo largo de toda la longitud del túnel para un equipo de tipo túnel. El eje Y es el que varía en el sentido antero-posterior, ¿no? Entonces el eje Z hay uno que está más hacia los pies y otro que está más hacia la cabeza. Produce variación a lo largo del cráneo caudal. El eje Y antero-posterior, el amarillo. Y el eje Z, el rojito, de lado a lado. Derecha izquierda o transverso o en ese sentido produce dentro de uno por uno, eje Z, ¿no? Dos bobinas que tienen la variación Z, eje X, lado a lado, y el eje Y antero. ¿No? Entonces, todo esto está en un solo cilindro. Ahí se encuentra por separado, pero está en un solo cilindro, todo junto, y se van activando por partes. Se activa una bobina, se activa otra parte de la bobina, se va variando el campo según corte. Voy a hacer cortes axiales, entonces tengo que diferenciar los distintos niveles de donde están los protones. Entonces genero una variación a lo largo del eje Z y ya tengo protones que giran a una frecuencia y otros que giran a otra frecuencia dependiendo de la ubicación. De esa manera yo puedo ubicar un slide de protones que están más craneales o más granulares. Puedo seleccionar cortes en ese plano, en el plano transversal que está perpendicular a ese eje. Quiero cortes coronales, ¿no? Voy a seleccionar cortes coronales, activo la gradiente y me varía el campo en el sentido antero-posterior. Entonces voy a tener protones
que quieran una frecuencia distinta, variando de qué tan anteriores o qué tan posteriores. ¿Qué puedo hacer? Los puedo excitar yo protones que están en distintos planos del corte coronal. Y si activo la gradiente X, puedo ir de lado a lado de derecho para generar cortes sagittariales. ¿Entiendes? ¿Vale? Porque tener visión clínica. Y luego tenemos el sistema de radiofrecuencia. El sistema de radiofrecuencia o otra bobina, pero esta bobina ya no sirve para variar el campo magnético, sino para enviar ondas de radiofrecuencia. Esta va más internamente, ¿no? Tenemos primero la bobina, el magneto, luego tenemos la bobina gradiente y luego la bobina de radiofrecuencia. Pero esta es una bobina grande, ¿no? Bueno, no tan grande en realidad, como multigráfico, en realidad es un poquito más corto, no abarca todo el paciente, ¿no? Realmente no abarca todo el paciente. Es una zona un poco más pequeña que suele ser a lo mucho de 50 centímetros, a lo mucho de una zona de 50. Más allá de eso ya el campo ya no es homogéneo. Y por lo general incluso esos 50 en los bordes ya no es homogéneo. Yo diría que más o menos de 5 a 40 centímetros es una imagen sin distorsión. Pasado eso, por más que el campo me permita que la imagen se genere, en los bordes ya está con distorsión, ¿no? Las imágenes van a ver que los bordes hay un poco de distorsión en la imagen. Entonces, esta bobina se encarga de generar y recoger la señal de resonancia, genera ondas de radiofrecuencia y recoge la señal, ¿no? Que se produce luego durante el proceso de relajación. Protones, cuando dejamos de emitir energía, los protones ya la absorbieron y comienzan a devolver esa energía. Esa lectura también se lee con esa antena. Entonces, hay antenas que son transmisoras y receptoras. ¿Ya? Esta es transmisora, pero también es receptora, puede recibir. ¿Ya? Y hay antenas que solo son receptoras. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué hay de los dos tipos? Esta antena, que si bien transmite, manda el pulso, también lo puede recibir. El problema es que está un poco alejada del paciente. Entonces, puede mandar el pulso porque tiene la suficiente fuerza para mandar la energía, pero para leerla, la señal es bastante débil, la que sale del paciente. Entonces, y eso, ustedes saben que toda señal va disminuyendo con el cuadrado de la distancia. Entonces, mientras más lejos está, más débil es la señal. ¿Se puede obtener imágenes con esto? Sí, pero no se va a obtener imágenes con mucha intensidad de señal. Dependiendo del equipo, ¿no? En equipos de 3 teslas, sí, algunos estudios incluso se pueden hacer con esa tela, ¿no? En caso, digamos, extremo, pero se prefiere utilizar antenas ya específicas, solo receptoras para cada parte del cuerpo. Y de ahí que hay un montón de accesorios, ¿no? En el equipo de resonancia para cada parte del cuerpo para poder leer la señal. Son antenas de receptor. Y por ahí alguna que otra que puede que sea transmisora o receptora, incluso dedicada a una parte no. A veces en la cabeza, a veces en la voz. Las más utilizadas, ¿no? Estadísticamente más exploradas. Cabeza y rodilla. Cabeza por toda la parte neurológica y rodilla por el suelen algunos constructores, algunas compañías fabricar además o incluir que la antena dedicada a la cabeza y a la rodilla sean no solo receptoras, sino también transmisoras. Vamos a ver ahorita esa explicación. Entonces, esta antena que se llama antena de cuerpo, digamos, su nombre más específico es la antena Q. La antena Q es esta antena que abarca una gran parte del cuerpo y que está fija ya en el equipo. O sea, no se saca ni se pone, se utiliza nada. Es la que sí o sí envía el curso de frecuencia y se podría usar para leerlo. Es más o menos así y abarca toda esta zona más. En el centro del equipo. No es todo el túnel, la parte, más o menos 1950 centímetros. De extensión o un poco más, pero la zona última es una. Es la antena de radio, totalmente distinto, no tiene esas líneas como la bobina de gradiente. Cuando cobre, tiene todo un sistema acá interno electrónico, ¿no? Que es la onda de RF. Entonces pueden existir diferentes tipos de bobinas, clasificarse según sus características.
Vamos a poner receptoras, transmisoras, ya hemos hecho, ya hemos explicado más o menos. Entonces las receptoras solo captan señal, las transmisoras transmiten y reciben. Por lo general, si son transmisoras, transmiten. Por ejemplo, hay bobina transmisora receptora que tiene esta condición PR, ustedes ven en la etiqueta de la bobina PR, que dice que se transmite, sí. Por ejemplo, para la rodilla, en algunas marcas de equipo hay una transmisora receptora. Cuando uno conecta esa antena transmisora receptora de rodilla, el equipo automáticamente la reconoce y anula la otra antena grande para trabajar solo con esa de rodilla para transmitir. Pero si la antena no es TR, es solo receptora, la emisión de la onda de radiofrecuencia se la manda primero la antena grande, la U, ¿no? O del cuerpo, y la recepción solamente con. Las bobinas y las antenas son diferentes. ¿Cómo? Las bobinas y las antenas son diferentes. Bobina antena es sinónimo. ¿Ah? Sino que antenas es un nombre más, digamos, ya dirigido a estas de RF, porque sirven como antena. O sea, físicamente son bobinas, pero funcionan como antenas porque sirven inteligentes. En cambio, si yo hablo de la bobina del magneto, no es una antena, es una bobina para generar campo. O si hablo de la bobina de gradiente, tampoco es una antena, es una bobina para variar el campo magnético. Que también emite el campo. Entonces lo emite campo, pero no sirve para recibir o señal, claro, por la función. Entonces esa antena ya sé que me está refiriendo a la bobina que son de RF. La antena, ¿cómo recibes? La antena Q sí puede recibir señal, pero no se suele usar mucho. Se utiliza en la primera imagen que es el sur. Esa es una imagen así un poco, digamos, de baja calidad, pero para el resto del estudio no se utiliza esa. Realmente para recibir la señal es un poco alejada. Se está por ubicación. Revolviendo tanto las bobinas de gradiente como el magneto, cuando los dos emiten, tienen. Las bobinas de gradiente sí, producen, pero una es el campo principal y la otra es campos pequeños para variar ese campo. Para variar el campo. Los dos emiten campo. Claro, pero uno es estático, tú no puedes variar, es estático. Eso lo homogenizaron y eso no lo puedes variar. El otro es más selectivo. El otro sí lo puedes variar. Yo apago los dos. Exactamente, pues son tres pares. En cambio, el otro es una sola bobina gigante que genera un campo magnético o unas líneas de campo en un solo sentido y no hay nada más que hacer. Eso es perpetuo, permanente, no puedes modificar. No es que yo voy a subir el campo, bajar el campo. Los equipos de todos tienen gradiente. Todo lo que genera imagen tiene que tener sistema de gradiente. Si no, no hay recepción. Si no, no hay forma de ubicar la señal, no puedes generar nada. Si dijimos sin gradiente, no sirve para generar imagen. Por la forma, hay algunas que son envolventes o de volumen, y eso es diseño más que nada, que envuelve toda la estructura, que está de cabeza, o pueden ser de superficie, que son así como un anillo más, o ahora han salido unas que son tipo manta, una manta, ¿no? Y se ponen en la zona que se va a explorar y reciben la señal, ¿no? En contacto casi con el paciente, ¿no? Que tienen menos intensidad de señal, ahora estas de manta más modernas. Entonces, generalmente son antenas flexibles. Estas otras en cambio son correctas. Mientras más cercano es el receptor, más intensidad. Entonces, estas que si bien son rígidas, son buenas, ¿no? Y ahora se están montando por la mitad y se acercan más, ¿no? Pero en la cabeza todavía se utilizan este tipo de antenas rígidas que envuelven toda la cabeza, ¿no? Las de superficie sí se utilizan para articulaciones y ahora salen estas de manta que cubren las. Tenemos también por los ejes que tiene para captar la señal, ¿no? Esto ya ha evolucionado, ¿ya? Históricamente había estas lineales y las de cuadratura. Actualmente ya estas dos presentaciones, igual que lo tengan en cuenta, han evolucionado a lo que son las antenas de múltiples elementos. O sea, antes algunas captaban la señal solamente en un sentido o dos. Las de superficie, que son de tipo nido, todavía utilizan esta tecnología. Pero el resto de antenas, que son ya con, digamos, rígidas, ¿no? Que tienen ya la forma de una estructura anatómica o de cada muestra de la cabeza, que puede ser una jaulita, ¿no? De pájaro, ya utilizan no solo dos direcciones, dos canales, sino más.
4, 6, 8, 26, 32, etc. Muchos canales, ya no solamente dos, más de dos. ¿Ya? Lo que llaman las antenas multielemento. Eso favorece los canales. Eso favorece a que tengas señal de todos lados y que luego eso te va a servir para generar la imagen menos tiempo. Tratamiento ya. Ha mejorado la forma de utilizar el tiempo, recibiendo a la vez señal de todos lados y formando la imagen más para que tenga solo dos canales. ¿No? Luego salió, según el diseño, hay microscópicas, bueno, en realidad no es microscópicas, es para microresonancias térmicas, ¿ya? Algunos lo ponen microscópicas. No es un microscopio. Son bobinas muy pequeñas que tienen para zonas bastante restringidas, ¿no? De pocos centímetros, pero generan una señal muy alta para evaluar estructuras muy pequeñas. Por ejemplo, filamentos colaterales de placa molar, lecho ondeal, ¿no? Son cosas muy, pero muy pequeñas que una antena grande no lo va a poder visualizar. Entonces, simplemente son antenas de micro RN, ¿no? Ya es un poquito más selectivas, pero tenemos estudios, bobinas también para estudios angiográficos periféricos, ¿no? Presentó una reja, un pantalón de rejas, pero cubre todos los miembros inferiores hasta parte del abdomen, ¿no? Para estudiar todo lo que es la aorta abdominal y miembros inferiores, ¿no? Casi nadie la tiene, no he visto que alguien la tenga. Bueno, en el catálogo está. Por lo general, cuando hacemos ese estudio, ahí usamos la antena. Así de potencia. Sí, pero no tenemos una antena que cubre tanto. Algunos usan dos antenas de cuerpo, otros que vamos a ver ahora, ¿no? Cuando tienes dos, pero muy pocos tienen dos antenas, ¿no? Entonces, si no, usamos la antena. Dependiendo de la necesidad, si tienes un equipo de alto campo, con 3 telas, puedes darte el lujo de sacar uno. Si tienes un equipo de bajo campo, 1.5, no sale tan bien. Porque depende del vector de manera. Un vector de 3 telas, tienes buena señal. Aún así lo veas con una antena de soporte. Esas antenas pequeñitas son para estructuras muy finas. Se puede también usar en cualquier equipo de uno. Las antenas vienen diseñadas y calibradas para cada equipo. No es que yo me la puedo llevar a otro equipo. Esta viene calibrada para 3 telas, modelo de esa marca. Claro. Si yo quiero para el 1.5, tengo que comprar o tiene que venir configurado para. Salvo que la antena tenga en la descripción que se puede intercambiar, como muy raro, generalmente vienen calibradas. Híbridos. Porque la frecuencia con la que leen, etcétera, todo tiene que ver con el rango en el que están. Claro, sino Y la precisión varía de un equipo a otro. Claro, a mí me refería a que mientras más telas tiene el equipo, se pueden estructurar mejor las estructuras más. Claro, se puede ver mejor. Pero tendría que ser también para un equipo que tenga 3 telas. Pues eso hace como más bien, se utiliza más bien cuando el equipo no te deja tener esa precisión porque tiene un teslaje menor, entonces lo compensan con buenas antenas. Pero algunos sí arman con todo. Yo en el hospital tenemos un 3 telas y pedimos esta, aún así las pedimos. ¿Por qué? Porque a veces trabajamos con personal militar que maneja armamento, tiene muchas lesiones musculoesqueléticas por las actividades que hace. Entonces algunos se lesionan los colaterales, quieren ver fractura de la placa volar, quieren ver el combate. Entonces, para esas cosas muy pequeñas, sí ya me hacen explícitas, pero que son importantes para ellos porque es parte de su actividad. Imagínate un francotirador y que se le ha malogrado un problema de lesión en el dedo. Entonces, ¿no? ¿no? Justo en el índice, cambiar el dedo, entonces, Otro dedo. otro dedo, sin cambiar de nada. Entonces, tenemos esas antenas, ¿no? O pilotos también, ¿no? El caso de un piloto que un dedo le falla, entonces, un avión. Mucho dedo, mucho dedo. Entonces, es que tenemos justamente porque tenemos la exigencia de ese tipo de estructura que nos tiene evaluado. Si no, no lo habíamos pedido. Y antiguamente, cuando no la teníamos, lo tratábamos de hacer con el equipo solamente 3 telas, igual más o menos veíamos con una cierta resolución, pero igual era limitado. Con la antena de micro de mucho, pero es para algo específico. No es para estudiar toda la mano. Luego tenemos otras bobinas, estas son las bobinas una de las bobinas más temidas, la endocavital. ¿Ya? Para su tranquilidad ya nadie la usa. Se utilizaba para la próstata. ¿Se puede? Endometrales. Sí, pero el problema es que estas bobinas al utilizar las cerdas son las de liberación, de calor,
distribución de calor. Entonces, al final resultaba una cosa incómoda, Salió el paciente feliz. se movía, pero más bien la imagen ya no salía bien por la antena que está bien cerca de la próstata, no salía mal por la acción. Entonces, actualmente nadie la usa. Y ya han dejado de producirla. Entonces, ha quedado como una antena que existió en un tiempo, ¿ya? Estuvo de moda, etcétera, pero al final no ha sido tolerada bien por los pacientes y se ha dejado de utilizar. Y mejor es usar un equipo de alto campo con una buena antena de pelvis, y se acabó el asunto, y no son imágenes de alta Te resolución robabas sin eso. necesidad de El dedo. tipo de antena local. Las bobinas en arreglo de fases son las que actualmente ya han evolucionado en las multicanal, que eran varias bobinas juntas, ¿no? Ahí se ve una, dos, están como trasladadas, para generar un área mayor de imagen. Esto ya ha evolucionado y digamos todas las antenas son un arreglo de fases, multicanal, y había antenas también en esta actual, y por ahí algún equipo tiene esta antena, es una antena larga, gigante, para toda la columna y que se adosa con otra antena también que tiene varios elementos para la región de la zona cervical, ¿no? Sobre todo cervical posterior. Entonces, en la mayoría de equipos actualmente se puede combinar antenas. Puedes combinar una antena de cabeza con una de torso, ¿no? O dos antenas flexibles, más otra antena más por ahí. Depende de la configuración del equipo y la cantidad de líneas o canales de recepción que tenga disponibles, puedes combinar. ¿Por qué la cantidad de líneas o canales? Porque cada antena tiene una cantidad de canales, ya no son de uno o de dos, son de 8, de 10, de 15. Van sumando cantidad de canales y los equipos tienen un límite según la configuración como los han comprado. Algunos, por ejemplo, tienen un límite de 32 canales. Tú juntas dos antenas de 16 llegaste a tu nada más. O algunos tienen límite de 64 canales. O de repente más, 72 canales, 80. Entonces, dependiendo la configuración del equipo, como lo hayan comprado, lo hayan pagado, de propuesta, ¿sí? Van a tener una cantidad de canales disponibles y antenas que vas a poder fusionar o no. Limitado por el equipo. Claro, el equipo limita la cantidad de antenas que puedes fusionar. ¿Sí? No permitido o sí permitido porque sí tengo el soporte para. O la puedes conectar, pero no van a poder funcionar a la vez juntas. O enciendes una o enciendes la otra. No pueden usar la dos a la vez. Entonces, adquieres un pedazo de una parte, pero la zona de transición que te interesa, no la puedes hacer. Entonces, o lo haces como otra antena, ¿no? Entonces, consiguen campos de visiones más grandes, ¿no? A costa de una baja resolución, pero esta antena hay también de varios elementos con un único receptor, ¿no? Pues ya un poco inusual, casi todas se utilizan como. Hay antenas de múltiples elementos, como lo que decía, esto por ejemplo una de 32, ya no se produce esta, pero hay versiones más actuales, ¿no? Y esta, al tener 32 canales, 32 elementos, ¿no? Son un montón de bobinas chiquititas, una al lado de otra que cubren todo un campo. Esta se utiliza, por ejemplo, para cardiología, imágenes cardíacas. Específicamente para toda la zona mediastino, se da perfecta sanguínea y nosotros además lo usamos para próstata. Sacábamos un poco más de provecho. Está descrita para corazón, pero la usamos para. ¿Por qué? Porque la antena que normalmente usamos para próstata era una antena más grande con menos elementos. En cambio, esta antena que es un poquito más pequeña, con más elementos, da más imagen, ¿no? Más intensidad de señal. Y la próstata es solamente un área pequeña. Más chiquito que el mediastino, entonces sacamos una imagen muy buena. Esto es donde normalmente hay gabinetes con un montón de antenas en los equipos, ¿no? Es más o menos lo que teníamos nosotros allá por el año 2000 pico. No, antes del 2000, no, sí, 2009, 2010, ¿no? Estas son las bobinas actuales que tenemos, ¿no? Son las bobinas, bueno, en Philips son las bobinas actuales, que las podemos buscar en la página, además hay una descripción. Hay bobinas para la parte de cabeza y cuello, que se puede además separar en dos partes, la tapa superior sale y se queda esta parte posterior solamente cuando vamos a utilizar. En todos los equipos generalmente tienen esa tecnología. Que la antena de cabeza se separa en dos partes. Sale la tapa anterior, queda la parte posterior para el solamente cervical, que es posterior, y se puede adoptar además a la camilla, que ya tiene incorporada una antena, toda la camilla. Dependiendo del equipo, algunas marcas han invertido en fabricar una antena así gigante, larga, ¿no? Con un montón de elementos, o algunos lo que han hecho es simplemente dejar una antena pequeña, bueno, o sea, del tamaño más o menos del área útil, ¿no? De 40-50 centímetros, y que al ingresar al túnel se queda en el centro y solamente la camilla es la que se mueve.
Entonces, no, en realidad no necesitas una antena tan larga porque nunca la vas a poder usar por completo. Necesitas una antena que cubra el máximo nada más y que se quede fija en el centro y el resto simplemente la camilla va a mover más, menos, porque el paciente se va a explorar por partes. Nunca se va a hacer un cuerpo entero, por decir que fuera ese el propósito, en una sola toma. Se hace por partes, en 5, en 7, 8 partes. No se puede hacer en unos. Y el paciente se va moviendo. Primero está la cabeza, después el cuello, todas parte del abdomen, parte de la pecho, el muslo. Sí, por partes. Y cada parte se va tomando unos minutos. Total el estudio, 1 hora, 2 horas. Dependiendo de cuántas imágenes quieras. Siempre puede ser en menos, pero solo pocas imágenes y que se componen en 5 o 7 partes para tener una imagen completa de todo el cuerpo, ¿no? En solo un plano, coronar. Estas son bobinas, por ejemplo, para el torso, ya la parte posterior ya está incorporada en la camilla, solamente la parte anterior, esta bobina más o menos va desde el cuello por acá. Con 2 cubro casi todo el cuerpo. Más la cabeza ya tengo cuerpo entero. Nosotros tenemos solo una, pero hay opciones donde se pueden meter una más. Las 2 se juntan y por el cuerpo. Este es para el pie y tobillo, puede ser una asa de cabecera. Este es para el hombro, ¿no? Ahora se utiliza esto, una plataforma, tiene elementos en la parte posterior y elementos en la parte anterior y que se adaptan según el grosor, la altura del hombro puede cambiar. Dice, ¿y cuánto pesa eso? Unos 3 kilos, dependiendo, ¿no? Son un poquito pesadas. Dependiendo de las marcas, hay algunas marcas que las antenas son un poco más pesadas que otras. La que va encima, sí será 1,5 kilos por ahí. Ya no aguanta. Sí, pero ahí se ve todo el cuerpo. Claro, pacientes que están con disnea, con dificultad respiratoria. No. No, además que de entrar a la sala nomás con el aire acondicionado ya están cerrándose el pecho. Por el tiempo prolongado. Tenemos bobinas micro, flexibles, ¿no? Esta bobina que parece una cunita es una bobina neuropediátrica, ¿no? Para recién nacidos, para cubrir cabeza, o sea, neuro, cráneo y parte de espina, ¿no? Que se busca espina vista, vacunación. Esto de acá que parece para hacer wafers, es una antena para mano y muñeca. Aquí va la mano y la muñeca. En las distintas marcas son similares. Este es en Philips, que es lo que yo tengo a la mano, y lo pueden usted buscar la página web. Y Philips pone todas sus antenas en su página. Las otras marcas no las ponen, ya es algo que no sé, tengan ustedes acceso a un link, etc. Pero Philips sí pone todo su accesorio, pues también lo he sacado de la web. Y esta es la antena para mama. El examen de mama se hace con la paciente boca abajo, ¿no? Y en estos agujeros se colocan las 2 mamas en posición péndula, ¿no? ¿no? La antena tiene elementos tanto en la parte de la superficie como aquí también en toda esta zona para recibir la señal de señal. Profesor, Y por último, sí. disculpe, si se pierde una de las bobinas, ¿se puede reemplazar por otra de ¿Cómo se va a perder tremenda cosa? En caso se Se pierda ve. Del dedo. el dedo. Puedes comprar a la compañía, te preguntarás. ¿Cuánto cuesta? Dependiendo, no sé. ¿Tiene que ser de la misma marca o Claro, tiene que ser de la misma marca de la compañía y tiene que venir a calibrarla y ajustarla. O sea, no es que le vas a hacer la cachina, resonador te vende? El resonador. Yo sí vi en la cachina. Resonador. Porque tiene que estar calibrada y ajustada y registrada. No es una sesión. Ayer se llevó. Bueno, luego tenemos, de todo lo que es el sistema de red, tenemos también lo que es el blindaje. Y el blindaje tiene que ver con el blindaje contra las frecuencias de ondas de RF, ¿no? Que no sean las de resonancia. ¿Por qué? Porque como esta señal que les dije es bastante débil, por eso usamos antenas bien específicas, ¿no? Para cada parte del cuerpo, etc. Hay otras ondas de radiofrecuencia extrañas que están viajando por todas, en este momento están ingresando por a los celulares, a las laptops, ¿no? Viajan por todos lados de radio y televisión, ¿no? Esas señales son bien intensas, porque viajan por toda la ciudad. Y esas señales se pueden meter porque están en el mismo rango. Por aquí. Según la potencia del campo magnético. Dice, pero radiofrecuencia dice solo si es 1.5 o 3. No, miren, todas estas señales hay comunicaciones espaciales, malignas, ¿no? Hay comunicaciones de radios, ¿no? De los
talkie, hay canales de televisión, radio FM, en todo el rango de intensidad de campo magnético hay señales que no son del equipo, que nos están interruptando por toda la ciudad. ¿Y se perjudica esas señales? No perjudica, pero si se mete, si tú estás leyendo, vas a leer la señal que es más fuerte, que viene de una embarcación marítima que está cerca del Callao, o de un canal de televisión, sea donde sea que esté, porque saben que a cualquier parte de la ciudad llegan las señales de televisión y de radio, y esas señales no tienen nada que ver con la imagen, pero tu sistema sí lo va a leer. Entonces lo que hay que hacer es crear un blindaje de protección, hacer como una cápsula, para evitar que estas señales se metan a la zona donde estamos trabajando. Entonces, que salgan no, porque las señales son bien pequeñas. Lo que importa es eliminar el campo magnético. ¿No? Pero las señales, como son tan débiles, las que genera el paciente, ¿no? Hay que protegerlas de que no se contamine, por así decirlo, la lectura de esas señales con estas otras señales que vienen de fuentes externas. Entonces, para eso, ¿no? Van a hacer interferencia, ¿no? Entonces, para eso se va a construir todo un sistema de blindaje, ¿sí? Así a Atahualpa, el cuarto rectal, se va a hacer un blindaje alrededor de todo el equipo de resonancia magnética, alrededor de la sala de resonancia, donde está el equipo, y aquí se va a aislar de todas las fuentes externas. Esto es lo que se conoce como una jaula de pares. Se puede hacer con dos tipos de materiales. Se puede hacer con cobre o con aluminio. Pero es mejor hacerlo con cobre. ¿No? Cuando hay bajo presupuesto, ya lo hacen con cobre. El aluminio repele. Sí, también. El aluminio o el cobre. Cualquier de los dos repele. ¿El plomo no? No, el plomo no tiene nada. Aluminio es un metal conductor. Utiliza un metal conductor. ¿Ya? Entonces, este tipo de blindaje, entonces, va a ser, y ojo que no está solamente también está en el piso, o sea, debajo de todo este piso laminado que he puesto, hay cobre, ¿no? Hay cobre, hay además un material aislante, es todo un proceso bien complejo hacer sobre el ambiente, ¿no? Y acá en este caso estamos revestidos todo con cobre, de modo que hasta la puerta va a tener cobre y hasta la ventana va a tener cobre, ¿no? Todo cobre. Cobre. El marco de la puerta, todo tiene cobre, la puerta también tiene una lámina de cobre y tiene un sistema que cierra y empata y todo, no quedan rendijas. En los bordes de la puerta se ponen estas laminillas de cobre para que al cerrar quede herméticamente sellado con cobre, ¿no? Y la ventana tiene una malla doble de cobre. La ventana tiene una malla doble de cobre, con lo cual es suficiente para poder aislar el son. No sé. Entonces ya eso lo vamos a ir viendo en la práctica. Llega, entonces me llega mi mensaje de WhatsApp. Las puertas, las ventanas, todo es manual. Y por último tenemos el sistema informático, ¿no? Donde el sistema informático justamente va a ser conformado por el ordenador y toda una serie de sistemas que transmiten todos los mandos desde el comando del operador hacia el equipo, ¿no? Acá está la consola del operador, donde está el tecnólogo. Y con esto se comanda todo el equipo. Se comanda el ordenador central, hay una unidad de discos, procesadores, bueno, acá hemos multiformato, ahora es impresora digital, ¿no? Láser sí que imprime, ahora casi ya nadie imprime, todo se graba en disco, ¿no? Unidades de cinta, eso es bien antiguo. Antiguamente se usaba cinta, cámaras, ¿no? Y esto no ha cambiado, sigue teniendo las gradientes GI, GZ, GX, ¿no? Amplificadores de gradiente, que son dispositivos que generalmente estos son los que trabajan. Este es el sistema de generadores de formas de onda también para la radiofrecuencia. Llega, entonces me llega mi mensaje de WhatsApp. Puertas, las ventanas, todo es manual. Y por último tenemos el sistema informático, ¿no? Donde el sistema informático justamente va a ser conformado por el ordenador y toda una serie de sistemas que transmiten todos los mandos desde el comando del operador hacia el equipo, ¿no? Acá está la consola del operador, donde está el tecnólogo. Y con esto se comanda todo el equipo. Se comanda el ordenador central, hay una unidad de discos, procesadores, bueno, acá hemos uniformado ahora la impresora digital, ¿no? Láser sí que imprime, ahora casi ya nadie imprime, todo se graba en disco,
¿no? Unidades de cinta, esto es bien antiguo, pero antiguamente se usaba cinta, cámaras, ¿no? Y esto no ha cambiado, sigue teniendo las gradientes GI, GZ, GX, ¿no? Amplificadores de gradiente, que son los dispositivos que generalmente estos son los que trabajan. Este es el sistema de generadores de formas de onda también para los modelos de radiofrecuencia. Entonces hay toda una red que se comanda desde la consola del operador. Cada cosa que nosotros hacemos va a hacer que una parte del equipo reciba una orden y funcione según lo que nosotros hacemos. Obviamente que todo ya está protocolizado, muchas cosas, y no tenemos que pensar tanto, digamos, en pensar cuánta energía tengo que darle a esta gradiente para que haga esto. No, ya simplemente uno coloca una dirección, cambia un parámetro y solita la gradiente se acomoda, ¿no? Si yo voy a adquirir cortes axiales, ya la gradiente sabe cuál par de bobinas va a activar, si voy a hacer cortes apicales o coronales, ¿no? Pero todo eso se comanda desde la consola y nosotros somos los responsables de que todo eso funcione de forma adecuada para que obtengamos una imagen óptima. Si lo que nosotros hacemos no es adecuado, la imagen puede ser no óptima, y dependiendo de las marcas, algunas marcas permiten o no mover un poco los parámetros desde la consola. Hay marcas que te ponen límites o automáticamente se autorregulan, pero hay marcas de equipos donde no te ponen muchos límites, y si tú pones parámetros disparatados, la máquina hace ese disparate y te da una imagen totalmente, ¿no? Terrible, y dice, bueno, esto es lo que tú me has pedido, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de manipular los parámetros, ¿no? Que un parámetro que no esté bien colocado hace que todo el estudio, bueno, toda la imagen, que se por partecitas, no salga. Entonces vamos a seleccionar desde el campo de visión los pulsos de radiofrecuencia, la activación, desactivación de las gradientes, la transmisión de órdenes al receptor de señal, suministro de datos para el estado de los componentes del sistema también, e ir viendo continuamente también recabar información de cómo está la batería del helio, cómo está el porcentaje de helio, ¿no? El porcentaje de memoria de almacenamiento, etc., ¿no? Todo eso lo comanda el sistema informático. Hay algunos accesorios que forman parte del equipo, y estos son accesorios adicionales, ¿no? Que pueden ser necesarios para los estudios, ¿no? Comodidad del paciente, traslado, seguridad. Podemos tener monitores de signos vitales, dispositivos de protección auditiva, camillas, ¿no? Parantes no ferromagnéticos. Estos tampoco ya son externos al equipo, pero son dentro del ambiente. Inductor automático de contraste, máquina de anestesio, máquina de activación de selecciones, pero todos que sean compatibles con el equipo, ¿no? Estos son accesorios para acomodar al paciente. ¿Verdad? Esta colchoneta de la no se me la han guardado. Ya me lo voy a encontrar. Yo le se le he hecho a preguntar. Y blandita. Es un pegante por 4 meses, no se me ha. También tenemos esponjitas tipo cuña o estoy llevando radioterapia. Estos en volumen compensado son bolsitas de arena para fijar al paciente, ¿no? Estos también son posabrazos. Estos son accesorios para bandas de sujeción de todo tipo, ¿no? Bandas elásticas de sujeción para acomodar las antenas, sobre todo para fijar las antenas, no tanto el paciente, las antenas, ¿no? O correitas también para y algunos accesorios como por ejemplo una escalera. Esta escalera es construcción propia en el hospital, no suele haber escaleras de metal, obviamente, sino tiene que ser de madera o de plástico, sí que necesitaban para el paciente. Y tenemos accesorios que son para monitorear al paciente. Hay uno para monitorear el pulso, para monitorear la respiración, que es un sensor que se pone con una de las tarjetas sobre el abdomen. Hay otros modelos, también tipo resorte, en otras marcas, y este es un botoncito que es como una pelita de aire para mantener al paciente comunicado, sobre todo los que son un poco ansiosos, ¿no? O que estamos con una prueba que necesitamos que comunicarnos con él si es que tuviera algún inconveniente, para que nos avise en caso que tengamos que parar el estudio por algún motivo o quiera comunicarse con nosotros, ¿no? Porque el lado se me... para todos, previamente solo con el riesgo
Algo también importante son los dispositivos de protección contra el ruido, porque el equipo hace ruido fuerte. Dependiendo de la intensidad de campo, se utilizan también distintas gradientes de campo magnético para el sistema de y mientras más alta es la intensidad, más potentes son las medidas que se utilizan y más ruido se genera al momento de hacer los estudios. Entonces utilizamos auriculares con el equipo y adicionalmente en algunos casos utilizamos tapones, ambas cosas, tapones más auriculares, porque los decibelios son bastante altos, ¿no? Para el traslado de pacientes utilizamos camillas que sean compatibles. Esta camilla aparentemente es metálica, sí es metálica porque es compatible. Esta barra es de aluminio y el resto es de titanio. Es una camilla bien cara. Parece sencilla, no sube, no baja, nada, pero es seguro para tiene que estar etiquetado de una aleación no ferromagnética. La varilla, al parecer, este es un tipo de acero acero o aluminio que no es ferromagnético y el resto debe ser alguna aleación de titanio o de repente cromo cobalto, ¿no? Que son los que se utilizan para las prótesis metálicas compatibles. Realmente utilizamos dos materiales exactamente, titanio y cromo cobalto. Para prótesis. Bueno, aquí terminamos con la parte de instrumentación.